Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando y aprovechando además que ya ha comenzado la Eurocopa de este año 2024, cuáles han sido los 5 peores campeones de la historia de la Euro. Vamos a repasar lo que han sido sus campañas, cómo lograron el título y por qué considero que son los 5 peores campeones. Ahora les voy a explicar un poco el criterio que voy a utilizar. Así que espero que les guste la idea, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Antes de arrancar con el video, los quiero invitar rápidamente a unirse a la Liga Vivenger de la Copa América de este año 2024. Es una liga oficial del canal en la cual van a poder armar su equipo, es un fantasy en base a los jugadores de la Copa América y teniendo en cuenta el rendimiento que tengan ahí, van a sumar puntos y después participar por distintos premios. Tienen el link en el comentario fijado y también en la descripción y si se pasan y se unen me ayudan también mucho a mí. La Eurocopa es el torneo más importante a nivel selecciones que se celebra en la UEFA. Su primera edición fue en el año 1960. En su momento tenía un formato distinto y una cantidad de participantes mucho más reducida. Comenzó en el año 1960 con 4 participantes. Hoy en día, como sabrán, en esta edición del año 2024 se celebra con un total de 24 participantes. Ahora bien, ¿cómo voy a determinar cuál es el criterio a utilizar para hablar de los 5 peores campeones? Muy sencillo, como hice en otros videos cuando hablé de los peores campeones de Champions, los peores campeones de la historia de los mundiales, me voy a basar pura y exclusivamente en estadística, es decir, la cantidad de partidos que jugaron y el porcentaje de puntos que sacaron en esa edición. No me voy a meter en juegos, si tuvieron un camino más fácil, más difícil, sino simplemente hablar de estadística y de cantidad de partidos ganados, cantidad de partidos empatados y cantidad de partidos perdidos y el porcentaje de puntos que sacaron en esa edición que finalmente fueron campeones. Aclarado el criterio que voy a utilizar, comencemos con la idea del video. El puesto número 5 dentro de los peores campeones de la historia de la Euro es para el campeón de la Copa jugada en el año 1996. La sede fue Inglaterra. ¿Quién se quedó con el título? Alemania. ¿Cuál fue el camino de los alemanes durante esa Euro? Bueno, estuvieron en el grupo C, donde en su debut le ganaron 2-0 a República Checa, en el segundo partido le ganaron 3-0 a Rusia y en el tercero de la fase de grupos empataron 0-0 con Italia, terminando primero con 7 unidades, la verdad que una muy buena fase de grupos. Ya en los cuartos de final le ganaron 2-1 a Croacia. En las semifinales empataron 1-1 con Inglaterra, con la local, y en los penales le ganaron 6-5. Y en la final, una final que no tuvo un rival tan complicado, entiendo yo, les tocaría República Checa nuevamente, a quien ya le habían ganado en el grupo, y en este caso dieron vuelta el partido en el tiempo extra con un doblete de Bierhoff y terminaron ganando 2-1. De esta manera, terminó esa Euro con 4 partidos ganados y 2 empatados, 10 goles a favor, 3 en contra y un 77,78% de los puntos cosechados. Para hablar del puesto número 4 nos tenemos que ir hasta el año 1976, una Euro que fue de las primeras, que en este caso la sede fue Yugoslavia, hoy en día un país que ya no existe como sabrán, y que tenía solamente 4 participantes. Ahora bien, ¿quién fue el campeón? Checoslovaquia. Checoslovaquia también es un país que hoy en día, tal y como lo conocemos, no existe. La realidad es que se dividió el territorio, se dividieron las elecciones y hoy en día lo que existe es República Checa y Eslovaquia por separado. Es una Euro que la clasificación era realmente muy complicada. Por ejemplo, en este caso Checoslovaquia tuvo en su grupo a Inglaterra, Portugal y Chipre y lo terminó eliminando a los 3. Solamente el primero avanzaba de ronda. Y luego tenía que jugar un mano a mano, que en este caso fue con la Unión Soviética, a cual le terminó ganando 4-2 en un partido ida y vuelta. Una vez que ganabas todo esto, clasificabas a la Eurocopa, que eran 4 selecciones nada más. En semifinales le ganaría en tiempo extra a los Países Bajos por 3-1. Y en la final le tocó enfrentarse con Alemania Federal. Sería 2-2 en el tiempo regular y luego irían a los penales donde se impuso 5-3 y además marcaría una historia de las más particulares de la historia de la Euro y que hoy en día sigue resonando porque el quinto penal y definitivo para República Checa, o mejor dicho para Checoslovaquia en ese momento, lo marcaría Panenka, que hoy en día lo conocemos por el famoso estilo de penal que es picar la pelota. Bueno, justamente ese quinto penal fue picando la pelota y a partir de ese momento se conoció
a ese tipo de penal como el penal al estilo Panenka. Evidentemente fue una victoria, fue un empate y cosechó el 75% de los puntos y por eso está en el puesto número 4. En el puesto número 3 nos vamos a encontrar probablemente con uno de los campeones más sorprendentes, si no el campeón más sorprendente en la historia de la Euro. Me refiero a la edición que se jugó en el año 2004. La sede, Portugal. El campeón, Grecia. Una selección que sin duda sorprende, por ejemplo en esta Euro ni siquiera está clasificada. Una selección que a nivel mundial, Copa del Mundo, nunca ha tenido grandes actuaciones, pero que en esta Eurocopa se alinearon todos los planetas para que pueda ser campeón. En el grupo A comenzó con victoria 2-1 justamente frente a Portugal, frente a la local. Luego empató 1-1 con España y en el tercer partido casi se queda fuera. Perdió 2-1 con Rusia y por diferencia de goles terminó clasificando segunda con 4 puntos. En los cuartos de final le ganó 1-0 a la vigente campeona hasta ese momento, que era Francia, que venía de justamente ganar el título en el año 2000. En semifinales le tocó República Checa, una selección que tenía buenos jugadores, Pavel Nedved, Kohler, Sech, pero que evidentemente no era de las selecciones más potentes y le terminó ganando 1-0. Y en la final se volvió a enfrentar a Portugal, a quien le había ganado en grupos, la selección local, que parecía tener todo dado para ganar su primera Eurocopa de local y demás, y con el gol de Charisteas terminó justamente ganando 1-0 y de esta manera Grecia se terminó consagrando campeona de esa Euro. Ganó 4 partidos, empató 1 y perdió otro, 7 goles a favor, 4 en contra y de esta manera terminó con un 72,22% de los puntos. En el puesto número 2 nos vamos a ir a uno de los campeones más recientes de la Euro. Me refiero al año 2016, edición que se jugó en Francia. El campeón justamente sería Portugal, tanto hablamos de Portugal cuando mencionamos el caso de Grecia. Bueno, finalmente se sacó la espina en esta edición del año 2016, ganando su primer título. Sin embargo, Portugal debe haber hecho probablemente una de las fases de grupo más espantosa en la historia de la Euro y sobre todo para un campeón. Estaba en el grupo F, con Islandia, con Austria y con Hungría. Sorprendentemente, a pesar de tener 3 selecciones claramente inferior a Portugal, no ganó ninguno de los 3 partidos. Empató en el debut 1-1 con Islandia, 0-0 con Austria en la segunda fecha y 3-3 en un partidazo con Hungría en la tercera. Terminó tercero con 3 puntos, pero claro, el formato lo favoreció y en una actualidad en la cual clasifican algunos de los mejores terceros, puntualmente 4 de los 6 terceros, terminó tercero justamente entre los 6 que habían quedado en esa posición y por diferencia de gol, puntualmente por 2 goles que había marcado, terminó clasificando a los octavos de final. Ahí le tocó Croacia, a quien venció en el tiempo extra 1-0. En los cuartos de final tuvo que ir a los penales con Polonia, empató 1-1 y le ganaría 5-3 por penales. En semis le tocó una selección que realmente para semifinales es más que accesible, le ganó 2-0 a Gales, que era una de las grandes cenicientas del torneo. Y en la final le tocó Francia, sin duda una selección complicada, se lesionó Cristiano Ronaldo, a pesar de eso fueron a tiempo extra y con el famoso gol de Eder terminó coronándose campeón. Terminó esa Euro con 3 victorias y 4 empates, es decir, más empates que partidos ganados. 9 goles a favor y 5 en contra y solamente el 61,9% de los puntos cosechados. Sin embargo, a pesar de que parecía imposible superar la campaña de Portugal en cuanto a peor campeón de la historia de la Eurocopa, hay una selección que lo hizo peor. Y nos tenemos que ir al año 1992. La sede, Suecia, el campeón, otra de las grandes cenicientas junto con Grecia, que en este caso es Dinamarca. Una selección que ya tenía la particularidad de que no había logrado clasificar, ya que en las eliminatorias había quedado afuera con Yugoslavia. Sin embargo, tuvo la suerte de que hubo una guerra, la guerra de los Balcanes, por lo cual terminan descalificando a Yugoslavia y el que quedó detrás, que era justamente Dinamarca, se quedó con su cupo. Era una Euro en la cual había solamente 8 participantes, clasificaba el mejor de cada zona. Yugoslavia había terminado primera, Dinamarca segunda. En el grupo A que le tocó, empató 0-0 con Inglaterra. Terminó perdiendo 1-0 con Suecia, que era la local, y en la última fecha, sorprendentemente, le ganó 2-1 a Francia y terminó quedando segunda con 3 puntos. En ese momento se daba 2 puntos al ganador y 1 punto al que empataba, dejando afuera nada más y nada menos que a Inglaterra y a Francia. En semifinales empató 2-2 con Países Bajos, que era la vigente campeona, que había ganado en el año 88. Y en los penales se terminó imponiendo 5-4. Y en la final le tocó un hueso muy duro de roer, como es Alemania, a la cual le ganó por 2-0. Sin embargo, las estadísticas no fueron las mejores. 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.
Solamente 6 goles a favor y 4 en contra. Prácticamente terminó con la misma diferencia de goles a favor y en contra y fue campeón. Y terminó con el 60% de los puntos, la cual lo convierte, estadísticamente hablando, vuelvo a repetir, sin hacer ningún juicio de valor en cuanto al juego y demás, en la peor campeona de la historia de la Euro. Así que no mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video. No creo que sea casualidad que justamente Checoslovaquia, que hoy en día el título le pertenece a República Checa, Grecia, Portugal y Dinamarca, 4 selecciones que tienen solamente un título y que sorprendieron en su momento, sean justamente las 4 peores campeonas estadísticamente hablando. Marca un poco lo que fue esa Euro y lo sorprendente del desempeño y algunos partidos que quizás en otro contexto no hubiesen logrado pasar. Pero me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita, me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.